Y para ampliar un poco sobre lo que está pasando con Liberación Nacional, sobre esta crisis que llaman muchos, tenemos aquí en el set de Noticias Telediario al analista político Iván Barrantes, a quien le damos las buenas noches. Hola, muchas gracias y buenas noches a todos los que nos están viendo y pues gracias por la invitación y aquí estamos para evacuar este tema que es bastante controversial en este momento de cara a la asamblea del partido, que es mañana precisamente. Así es, don Iván, y vamos a ir tocando diferentes puntos en lo que el tiempo nos permita, porque claro, creo que hay muchas personas que tienen muchas dudas con respecto a lo que está pasando con Liberación Nacional. Pero primeramente, ¿cómo se está percibiendo Liberación Nacional desde el momento en el que se eligió a don Álvaro Ramos como candidato presidencial? ¿Realmente este era el cambio que muchos esperaban dentro de un partido tan tradicional como lo es Liberación Nacional? Bueno, es que esto hay que entenderlo más desde su génesis, ¿verdad? Los partidos con vocación de poder y con historia, como lo tiene Liberación Nacional, y que la historia de este país está muy ligada al Partido Liberación Nacional, por lo menos en los últimos 75 años, los partidos con vocación de poder viven en eterno conflicto, precisamente porque hay poder de por medio. Entonces la gran discusión que ha venido desde hace años es que ese poder está concentrado o dominado, o como quieran llamarlo, por, le dicen los mismos de siempre, o algunos nombres muy específicos. Creo que ahí viene el primer error, en creer que una renovación es eliminar esos nombres, personas, y que en automático hay una renovación. No es tan así. La renovación tiene que ver más con ideas, con proyecto político, con identidad, con muchas otras cosas que van más allá de los nombres. Pero no entremos en eso porque si no se nos va el programa. Supongamos que estamos hablando de los nombres, ¿ok? Entonces nace la candidatura de don Álvaro Ramos, nuevo, fresco, diferente, sin historia realmente en el partido, gana la interna, en una interna pues que de 430,000 convocó 100 y algo, dicen que 160, pero yo creo que fueron 120, lo gana con 80%, tiene un capital político y entonces empieza a utilizar ese capital político para desarrollar un proceso de renovación. Pero creo que ahí está la trampa. Un proceso de renovación no tiene que ver en una lucha fratricida con los históricos. Porque como dicen en la dialéctica, toda revolución tiene su contrarrevolución. Todo movimiento, transformación, de cambio en una empresa, en una sociedad, en una organización, hasta en la misma casa de uno. Cuando usted quiere hacer un cambio tan radical, usted no puede esperar que no exista una contrarrespuesta. Especialmente los históricos que han retenido su cuota de poder. Entonces esa es la génesis del conflicto y es un conflicto lógico. Aquí lo que viene es el arte de la política, que es el arte de lo posible, de la negociación y de cómo un conflicto que es natural entre unos que quieren cambiar las reglas del juego y otros que no quieren que cambien, usted llega a una negociación y que los daños colaterales no sean tan fuertes. Creo que ahí es donde ha estado el problema y pues ha sido muy tierra arrasada la estrategia, y ha generado conflictos a lo interno con históricos y con otras figuras, y aquí estamos viendo los resultados de todo lo que está pasando. Don Iván, y usted lo decía, bueno, no vamos a entrar en nombres porque yo creo que muchos, y casi que todos los que nos ven y nos siguen saben quiénes son esos nombres, pero ¿será esta separación que ve la gente también tan clara lo que se puede manifestar como un debilitamiento del partido? A ver, el partido se viene debilitando por otras cosas. Es un partido pues que es histórico y evidentemente tiene un desgaste en una sociedad que ha venido cambiando y mutando en otros valores y en otra idiosincrasia. Si no fuera así, no existiría Rodrigo Chávez y su gobierno, con todas las características y todo lo que se ha hablado de eso. Entonces, los partidos y las personas tienen que adaptarse a esos cambios. Creo que el partido está en ese proceso. Y ahí es donde viene la gran pregunta, de cara a los cambios que ha sufrido la sociedad costarricense, de cara a la Costa Rica que se quiere para los próximos 50 años, donde estamos enfrentando problemas de seguridad muy fuertes, donde estamos enfrentando un problema en el sistema educativo que es pero horrible, en el sistema de salud que está colapsado, en aquella red de cuidado, ese asistencialismo social que prácticamente está destruida, dejando a las jefas de hogar pues, en situaciones muy comprometidas. O sea, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es el fin con el cual un partido político, más allá de andar haciendo estas limpias de nombres y hombres, propone? Entonces creo que ahí es donde hay una confusión en creer que esa renovación malentendida en automático va a generar una preferencia del público, especialmente el no liberacionista, porque hay que entender que Liberación cada día es un partido más pequeño. O sea, es un partido que hace 4 años andaba entre el 15 y 20% simpatía partidaria, hoy anda entre el 8 y el 12.
En las últimas elecciones municipales del 20 sacó 350.000 votos, en esta última sacó 220. En la convención del 2021 sacó 433.000 votos, convocó, ahora convocó 150. O sea, por donde usted lo vea, es un partido que es cada vez más pequeño. Entonces, ante ese desgaste, ¿cuál es la propuesta para salir de ese bache y aprovechando esa historia, esa estructura, esa cultura, así como los países tienen idiosincrasia, también las organizaciones la tienen para salir adelante? Entonces creo que estamos viendo Liberación en un bache histórico, en un proceso, en un punto de inflexión en el cual la negociación tiene que ser la línea número uno, porque si no hay negociación, esto es una guerra fratricida que no va a terminar bien. ¿Sale Liberación de ese bache? Bueno, esos baches históricamente son solucionados y son llevados por los liderazgos fuertes. Creo que el liderazgo de don Álvaro Ramos tiene que sentar cabeza y ser consecuente con su discurso de renovación. En la vida o es blanco o es negro, no puede ser gris. Si usted apostó a una renovación, a una nueva liberación, a un movimiento, usted tiene que ser consecuente en ese sentido, y estamos viendo algunos movimientos que no son consecuentes. El caso de Marvin Taylor, por ejemplo. Marvin Taylor, me consta, tenía primer lugar por Limón, ayer le dijeron chao. Daniela Coll, la presidenta de la Juventud, que estuvo con Álvaro Ramos desde el día número uno, también chao, lo que pasó con Carlos Roversi, lo que está pasando en Cartago, donde ahora pues, y la gente tiene que entender esto. En una elección interna de un partido está el famoso dicho de la línea. La línea es lo que el candidato, el establishment dicen, estos son. Y está la contralínea. Volvemos al punto, toda revolución tiene su contrarrevolución. La contralínea es la disidencia, los que no están de acuerdo con esa línea oficial y entonces vamos en contra. Lo que va a pasar mañana es un enfrentamiento entre la línea oficial y la contralínea. Si hay consecuencia, desconozco cuál es la línea oficial, hay especulaciones o sea, en esto anda circulando cualquier cantidad de información, pero si existiera consecuencia, la línea oficial debería responder a ese discurso de renovación y a ese discurso del nuevo liberación. Si no responde a eso, es una contradicción total, y me parecería que hay tantos muertos y sangre que ha existido en este proceso. Esto de San Ramón es un claro ejemplo de como que no es consecuente todo el discurso y puede haber un enfrentamiento mañana entre los diferentes grupos de poder. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir mañana para Liberación Nacional, don Iván? Bueno, en estas asambleas hay algo que entender en los partidos históricos como el PUSC o el PLN, y que no es un tema de Costa Rica, es un tema a nivel de Latinoamérica, así funciona. De estas cosas, la fuerza del candidato es lo que determina el éxito o los resultados de una asamblea. Y aquí hay una particularidad, y es una de las cosas con las cuales tiene que luchar don Álvaro Ramos. Y agarremos las 3 últimas elecciones. A septiembre del 13, Johnny Araya lideraba el proceso a nivel de encuestas. Que no funcionaran después, otra historia. En septiembre del 17, lideraba Antonio Álvarez de Santi. En septiembre del 21, lideraba José María Figueres. O sea, cuando un candidato es fuerte y se le ve ganador, como decíamos en Honduras, es como una procesión, ahí va el santo y todos salen detrás. Cuando el candidato es percibido débil, no porque sea débil, sino porque los números no le están favoreciendo, ahí empieza la cosa a ponerse complicada. Entonces, mi análisis es que el candidato invirtió demasiado tiempo en lo interno y olvidó lo externo. Porque si alguien tenía una oportunidad de posicionarse como un candidato innovador, fuerte, diferente, capaz de contrarrestar al chavismo, que la elección se está jugando entre chavismo y antichavismo, era Álvaro Ramos. ¿Por qué? Porque el Partido de Liberación Nacional tiene una tasa de rechazo del 57%. De cada 100 personas, 5.7 dice, no voto por Liberación, me corto un dedo primero, por ese antiliberacionismo que se ha construido en los últimos años, especialmente con la colaboración del Partido de Acción Ciudadana y de Otón Solís. Ese es el gran legado de ese político. Entonces, la única forma de contrarrestar la tasa de rechazo del partido es que el candidato sea más fuerte que el partido. Pero si como candidato gastaste tu tiempo valioso, que es, como dicen en teoría organizacional, los primeros 90 días es cuando usted define quién es, cómo es y para dónde va, y difícilmente cambia eso después de los 90 días. Después de terminar la convención, mayo, junio, julio, era para construir hacia afuera.
construir esa fuerza y posicionarse como ese candidato capaz de derrotar el chavismo con el partido más grande de este país, con la estructura territorial más grande de este país, con la cultura ganadora más grande de este país y con los cuadros más experimentados, combinando juventud con experiencia. Pero si invertiste tu tiempo en una cacería de brujas, y vamos las encuestas hoy, y todas dicen, Laura Fernández, Fabricio Alvarado, ahí Natalia se metió y Álvaro Ramos, o sea, hay una contradicción, ¿verdad? Hay una contradicción muy fuerte y entonces mañana vamos a ver una asamblea donde el candidato puede haber llegado con más fuerza y está llevando pues un poco más frágil, ¿verdad?, de cara a estos movimientos antilínea que les llaman. A mí no me gusta ese nombre, pero bueno, así les dicen en la jerga del rubro. El candidato llega más vulnerable. No voy a usar la palabra débil porque sería muy peyorativo, tal vez más vulnerable a estos movimientos contra que pues están queriendo retener su cuota de poder, queriendo pues instalar su visión de las cosas y pues ahí es donde el candidato tiene que ser consecuente y bueno, si yo escogí la línea de renovación, si yo escogí la línea de cambio, la línea de transformación, la línea del nuevo liberación, pues vamos con todo con eso y enfrentémonos y al final habrá un resultado final donde habrá una combinación de ambas cosas. Se habla de una persona, Carlos Roversi, se ha hablado mucho de él como diputado o en comunicación. ¿Cuál es su percepción donde aportaría más dentro de todo este camino que está llevando Liberación Nacional? Eso es muy relativo, ¿verdad? Porque yo a Carlos lo conozco, es un histórico del partido, pero es que para mí no solo es Carlos Roversi, hay un montón de nombres, ya le mencioné algunos, Marvin Taylor en el caso de Limón, Ricardo Sancho en el caso de Cartago, esta muchacha Glenda Quiroz, que va ahora Contralínea, la presidenta de la Juventud, Daniela Coll, Ronald Campos en Guanacaste, todo este conflicto en Alajuela con San Ramón, que lo que es una pugna y una lucha por esas posiciones en Alajuela, que al final ya no sé ni quién va, el tema de Katia Rivera, la diputada en Heredia, y no hablemos ni de las vicepresidencias, que al final no sé ni cuáles son, y las van a pronunciar mañana. O sea, yo creo que el tema va más allá de Carlos Roversi, tal vez es porque es más conocido en el gremio, pero es un tema de nuevo, cuando los partidos hay vocación de poder y no son tan verticales, estos problemas en Nueva República no pasan. En el Frente Amplio tampoco, porque hay verticalidad. Cuando son más partidos grandes, donde hay historia, donde hay procesos en los cuales usted quiera acceder al poder, porque usted tiene 2, 3 años, 4 años, 5 años de trabajar por una diputación, es normal que pasen este tipo de cosas. Ahí lo que tiene que ver es el liderazgo y el arte del manejo para que esos conflictos inevitables no exploten a dimensiones pues, que pueden afectar la percepción de marca partido, porque Liberación tiene un problema. Como marca está muy deteriorada, justa o injustamente es una realidad. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso y muy estratégico en la forma en que esa marca se maneja de cara al público. Y yo siempre he dicho, la ropa sucia se lava en casa. No hay que darle más materia prima. A mí me impresionó sobremanera lo de Roversi, porque prácticamente es una comunicación casi que a lo interno entre ellos y que sale publicada en un medio. O sea, a ese nivel de crisis, de guerra contra ese partido, porque es una guerra, o sea, es un partido que en el imaginario se ha posicionado como un partido en el cual hay que matar. No vamos a entrar si eso es bueno o malo, pero en el imaginario de muchos ciudadanos y de algunos medios y de algunos líderes de opinión, tiene que desaparecer. Empezando por el presidente Rodrigo Chávez, que creo que sueña y es prácticamente su ideal de que el Partido Liberación Nacional no exista. Eso es entendible, porque al ser un partido grande que siempre está compitiendo y en la pugna por el poder, siempre va a tener enemigos, como en el fútbol. O sea, en el fútbol nadie se fija en, no voy a ser peyorativo, en Santos, Saprissa, Alajuela. Siempre los grandes van a tener el ataque, los pequeños no tanto. Entonces, parte de los partidos emergentes, las fuerzas políticas emergentes se han construido, bueno, el PAC se construyó así, el PAC se construyó destruyendo a Liberación. O sea, el PAC más que propuesta país, lo que tenía era un proyecto de destruir a Liberación bajo un pretexto de corrupción y ética, porque al final el PAC salió más chueco que cualquier otro, de sacar a Liberación del juego, y lo desgastó montones. Rodrigo Chávez, que es un PAC 4.0, o TON 4.0 le llamo yo, toma ese discurso y su línea es muerte a Liberación. Entonces el partido tiene que enfrentar eso. Cuando usted enfrenta esos factores externos,
usted tiene que unirse a lo interno y aprovechando que es el partido más grande. Entonces ahí es donde hay un cortocircuito. Nunca puedes confundir proceso político con proceso electoral. Los procesos políticos de transformación, de redefinición de identidad y de valores son a largo plazo. Es un proceso que puede llevarte 3, 4 años si quieres o más. Pero aquí estamos con una elección en febrero 26. Ese es el proceso electoral. El proceso electoral es inmediato. Entonces, si usted mezcla la transformación política de un partido de ese calibre con un proceso a corto plazo que es ganar en el 2026, eso es crisis. Aquí hubiera sido mejor, vea, no nos peleemos, pongámonos de acuerdo, negociemos en una mesa, vamos juntos a derrotar el chavismo. Logrado eso, empecemos un proceso. Y que Álvaro Ramos, ganando Liberación, o pasando, inclusive pasando a segunda vuelta, su autoridad moral e intelectual y de liderazgo hubiera sido más potente de lo que hubiera tenido ahora, y ahí sí pudo haber hecho los cambios, pero drásticamente. Voy a poner un ejemplo. En el 2014, cuando Liberación quedó en la lona porque Johnny se retiró, que nunca entenderemos por qué se retiró, me parece uno de los errores históricos más grandes en la política de este país. Ese partido quedó en la lona, no existía. ¿Quién vino a rescatarlo? José María Figueres. Vino, presidente del partido, lo llevó a la municipal, mantuvo las alcaldías, fue precandidato, se le derrotó con Antonio Álvarez de Santi, pero generó un proceso en el cual el partido estaba en la lona y había que levantarlo. Y ese era el objetivo. Una vez levantado, el partido volvió a andar. Pero ese partido, en el 2014, 2015, si Luis Guillermo Solís no hubiera dilapidado su capital político, era de matarlo. Pero bueno, no se dio, ahí está. Pero eso es cuando uno no puede confundir el corto plazo con el largo plazo. Y creo que mucho la problemática que está teniendo el partido en este momento tiene que ver con esa confusión de mezclar esas decisiones cortoplacistas con lo que se quiere más a largo plazo con el partido. Don Iván, ¿quién va a capitalizar lo que está perdiendo Liberación Nacional? Bueno, eso es una pregunta muy interesante, porque si vemos los números de los estudios, cualquiera, CIEP, CID, OPOL, Borge, nosotros ya estamos arrancando la otra semana, pero tenemos claro por monitoreos que hemos hecho, de cada 10 costarricenses, 5 no saben por quién votar. Bueno, hagamos el embudo mejor. De 100% costarricenses, 60, 65 dicen, vamos a ir a votar. Ese 65 llevado a 100, la mitad no sabe por quién votar. La otra mitad se decanta entre 17 candidatos. ¿Qué dice eso? Que ese 50 ya tiene una decisión medio tomada. Si usted en septiembre ya más o menos dice por quién va a votar, tiene que pasar algo muy drástico para que usted cambie de opinión. ¿Dónde está el juego? En el otro 50. Ese otro 50, ¿por quién va a votar? Entonces ahí vienen la teoría de los techos. ¿Quién tiene techo? Fabricio tiene techo por las características de su propuesta conservadora religiosa. Liberación tiene techo por su tasa de rechazo y que el candidato no logró estar por encima del partido como originalmente tuvo que haber sido. La izquierda tiene techo por todos los cucos y estereotipos con la izquierda, el comunismo y todas esas ideas y estereotipos que existen. El partido de gobierno tiene techo porque el antichavismo cada vez más grande. Entonces ese volumen, ese 50%, está para lo que yo llamo el candidato emergente. ¿Quiénes pueden ser candidatos emergentes? Ana Virginia Calzada, me parece una candidatura fresca, novedosa, que está logrando aglutinar algunas fuerzas que se sienten decepcionadas de los partidos históricos. Luis Amador, que está demostrando agresividad y queriendo posicionarse como el verdadero candidato, oposición y confrontativo con Chávez. El mismo Ariel Robles, a pesar de ser de la izquierda, ha sido interpretado por la gente como un candidato antichavista, de verdad, y que puede jugar, y los números que está obteniendo el Frente Amplio pues son bastante interesantes. Eso sí, en algún momento le va a jugar su condición de izquierda, que está muy estereotipado en este país. Don Iván, para cerrar, ¿llega Liberación Nacional a una segunda ronda o ya la crisis dentro de la que muchos lo ven no le da para que alcance ni para eso? Si yo tuviera bola de cristal sería millonario, siempre he dicho eso. Difícil pronosticar eso. A ver, las encuestas, los estudios son fotos instantáneas, como lo dije en el programa pasado con su colega Michael Soto. La suma de esas fotos te construye una película. Hay que ver la evolución del partido. El partido tiene un problema, tiene una tasa de rechazo fuerte y su candidato ahora tiene una tarea doble, que es lograr convencer que es un candidato emergente, nuevo, que representa una nueva liberación, a pesar del desgaste que ha tenido en esta guerra interna, que si yo hubiera sido
Si hubiera estado ahí, yo lo hubiera obviado totalmente y hubiera buscado una unidad total para aglutinar esos 300, 400 mil votos que el partido podría aspirar en una posición de unidad. Difícil responderlo, está complicado, más no imposible. ¿Por qué? Porque va a existir una gran dispersión electoral. Aproximadamente 8 partidos van a concentrar el 90-95% del volumen. En esa dispersión electoral, los partidos con capacidad de construcción de masa crítica van a tener oportunidad y, a pesar de todo, Liberación sigue siendo, junto con el partido del gobierno ahora, los más grandes del país, pueden aspirar a esa masa crítica. La pregunta es, ¿cómo se construye esa masa crítica? ¿Seguimos con el discurso de renovación o hacemos un alto del camino y como familia liberacionista se abrazan, se agarran y vamos juntos contra el enemigo, que el enemigo es el chavismo, no los que están adentro del partido? Yo creo que esa es la gran decisión estratégica que van a tener que tomar ahí de cara a lo que se viene, que es cómo paso a segunda vuelta. Porque en la segunda vuelta va a darse algo muy interesante. Los antichavistas, que cada día son más, van a tomar línea y detrás de quien sea el candidato, quien sea. Si es el Frente Amplio, será el Frente Amplio. Si es Liberación, será Liberación. Ahí tal vez Nueva República le va a costar un poco más y eso podría disparar una abstención muy grande. Pero ese es el juego que debe existir. Yo creo que después de mañana va a haber un stop, la parada estratégica que llaman en ese partido y una redefinición de cara de cómo se plantean hacia afuera. Veremos qué pasa mañana, que creo que va a ser un panorama que va a abrir también muchas posibilidades para que también ustedes puedan analizar y nos puedan también venir aquí, porque estoy segura que no va a ser la primera vez que estemos por aquí, don Iván. Espero. Aquí nos estaremos viendo y siempre más que bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista, que también creo que ayuda mucho a que las personas entiendan un poquito de lo que está pasando dentro de Liberación Nacional. Muchas gracias, don Iván, y nosotros vamos a continuar con...